Dios nos habla. Nos vamos a ubicar, queridos jóvenes, en la página 19 de nuestro libro de primer nivel de confirmación. Y para ello, pues vamos a iniciar depositando nuestras vidas y nuestra vocación en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por este día que nos invitas a vivir y a compartir contigo tu palabra, tu amor y tu gracia. Haz que seamos partícipes de vivir concretamente unidos a tu amor y a tu misericordia. Que nos protejas y nos cuides. Al igual que Samuel, aquel joven que entendió y comprendió lo que Dios le quiso decir. Y a comprender las realidades terrenas y también las realidades que se encuentran lejos de nuestra expectativa humana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que lo que hoy vayamos a aprender y a comprender sea depositado en las manos de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, estimados jóvenes. Para comprender y entender este tema, nos vamos a ubicar en el hecho de vida. Dios habla a Samuel. La Biblia nos cuenta la historia de un joven que vivía en el templo del Señor. Su nombre era Samuel. Una noche, mientras estaba Samuel durmiendo, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre, que decía: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue donde el sacerdote Elí, pensando que era él quien lo buscaba, pero no era así. Por lo tanto, volvió a dormir. Al poco tiempo, volvió a escuchar su nombre una vez más, donde Elí. Pero el anciano le respondió: No te he llamado, vuelve a dormir. Cuando ocurrió por tercera vez, Elí comprendió que lo que estaba pasando era Dios quien llamaba a Samuel. Entonces le dijo: La próxima vez que escuches tu nombre, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al ser llamado por última vez, Samuel hizo lo que el maestro le había indicado y Dios le habló. Desde entonces, Samuel se convirtió en profeta y estuvo siempre atento para escuchar la palabra del Señor. Para comprender de mejor manera este encuentro, nos vamos a ubicar en la página 20, donde nos dice que la Biblia nos enseña. Y nos vamos a ubicar en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2. Y del mismo modo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, donde nos dice lo siguiente: Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Y tenemos dos preguntas muy concretas sobre este pasaje bíblico. Según la carta de los Hebreos, ¿de qué maneras habló Dios en el pasado? Y segunda pregunta, ¿de qué manera nos habla hoy? Unas pequeñas pistas para llenar estas preguntas, pues está en que Dios habló por medio de los profetas y también a la vez habló a través de los padres quienes cuidaban y guiaban el caminar de la iglesia. Y del mismo modo tenemos que ser partícipes de ser gratos a las enseñanzas que Dios ha transmitido por medio del Espíritu Santo en aquellas personas que con inspiración divina han escrito dichas cartas o dichos escritos que van contenidos de la palabra de Dios. Y en el libro de los Tesalonicenses, en el segundo libro de los Tesalonicenses, capítulo 2:15, nos da también otra pregunta muy importante.
¿Cómo nos llegan las enseñanzas de los apóstoles según San Pablo? Y nos dice lo siguiente: con este fin los llamó mediante el Evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos, de palabra o por carta. Reflexionemos. En el encuentro anterior, aprendimos que es posible conocer a Dios por medio de nuestra inteligencia. Para comprender mejor, sobre todo, hay que ser amigos de Jesús. Él mismo nos ha querido comunicarse con nosotros, llamándonos a la revelación, el acto de amor por el cual Dios nos habla y nos ha hablado y nos ha dado a conocer. ¿Qué nos dice Dios? Lo más importante sobre la revelación es que en ella Dios no solo nos da informaciones útiles, sino que se revela a sí mismo, dándonos su amor, mostrándonos su voluntad. De las palabras a la palabra. Qué tema tan importante, ¿no? De las palabras de Dios a la palabra humana o a la palabra de Cristo. La carta a los hebreos que hemos oído y hemos leído nos enseña que Dios habló en el pasado de muchos modos. Se refiere a toda la revelación en el Antiguo Testamento, por la cual Dios crea al pueblo de Israel, lo libera, lo educa y no lo abandona a pesar del pecado. La revelación llega en su momento, en el más importante, con Jesús, el Hijo de Dios. Él es la palabra definitiva del Padre, pues con su vida enseña y sobre todo con su muerte nos da la resurrección, nos salva y nos hace vivir en comunión con Dios. Hay una pregunta muy importante para comprender este pasaje bíblico. ¿Cómo llega hasta nosotros la revelación? Pues de dos formas muy importantes. Una, a través de la Biblia, y segundo, a través de la tradición apostólica. A través de la Biblia, el testimonio escrito de la revelación es inspirado por el Espíritu Santo. Y segundo, por la tradición apostólica. Es la enseñanza de los apóstoles que es transmitida en generación en la Iglesia católica. Esta tradición es tan importante que gracias a ella conocemos cuáles son los libros que conforman la Biblia y por ella los sacramentos de la Iglesia han llegado hasta nosotros. Como compromiso, en la revelación Dios nos habla a todos. ¿Me habla a mí? ¿Me he dado cuenta de lo importante que soy para Él? Poco a poco conoceré la enseñanza que tiene la palabra de Dios para mí. Les invito pues en este pequeño apartado, debajo de compromiso se encuentra una pequeña cartita donde dice: yo, ponen su nombre y su apellido, me comprometo a poner mucha atención en los próximos encuentros en los que aprendemos sobre la Biblia. Como actividad, queridos jóvenes, deben ustedes escribir con sus propias palabras lo que entendiste sobre la tradición apostólica y comparte lo que escribes con tus compañeros y catequistas para asegurarte que has comprendido bien este importante modo de hablar de Dios. Las preguntas las estaremos revisando ya a final de estos encuentros. Nuestro párroco nos invitará que traigan los folletos para dar su respectiva revisión, ¿sí?